La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Pues bueno, qué semana, ¿no? Qué semana tuvimos. Semanas, ¿no? Qué semanotas, pues no solamente en el tema político, sino también deportivo. Los Nacionales de Washington dan una campanada, camarada, allá los favoritos, a los Astros de Houston. Ya lo diría Lord Molecula en la mañanera, presidente, perdieron los Astros, ¿no? ¿Viste la Serie Mundial? Sí, una Serie Mundial atípica, ¿no? Donde el campeón pues se llevó todos los juegos de visitante. Así es. Y pues los locales no pudieron establecer la ventaja, ¿no? Y ahí es también de los nacionales, pues es un equipo enrachado que nadie daba por ellos, ni siquiera que podrían pasar a la postemporada, y mira que nos dieron 7 juegos muy buenos. Muy buenos, ¿no? El tercero donde estuvo el Mazatlán Urquidy, buenísimo ese juego también, que lo que abrió pues históricamente el segundo mexicano en abrir una serie mundial. ¿Y el primero en ganar o no? El segundo. segundo. Primero fue Valenzuela con los Dodgers en el 84, si no me equivoco. Y ahora Urquidy, el Mazatleco, donde pues lamentablemente no se lleva o corona ese picheo, ¿sí?, con el campeonato, pero pues bueno, ni hablar, y pues bueno, entre bots y golpes de estado y entre declaraciones de la secretaria Olga Sánchez Cordero allá en ese video inesperado, pues bueno, se corrió la semana. Y pues bueno, hoy la mañanera, Raimundo, ¿no? Con las declaraciones del presidente, no solamente la mañanera, sino ese mensaje que da desde Palenque, donde hace una alusión precisamente a lo que ya se venía manejando de un posible golpe de Estado, ¿no? Sí, bueno, esto surge, hay que decirle a nuestros radioescuchas que viene desde la semana pasada, ¿no? Se da a conocer, primero el encontronazo que se da o el intercambio, le dicen, no muy cortésmente, el sano intercambio de posiciones no muy fraternas entre la prensa y el presidente López Obrador, y después se viene una avalancha, pues, de calificativos a la prensa, por algunos sectores de la prensa. Y viene también el tema de la publicación por parte de la jornada de un discurso del general Gaitán, que fue parte del Estado Mayor, jefe del Estado Mayor con Enrique Peña Nieto, y subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón, y tiene una trayectoria amplia en las Fuerzas Armadas, que pues a cualquiera que lo lee, es precisamente que tenemos hoy a estos invitados, pues para que nos den esa visión, interpretación del discurso que da pie a estos tweets del sábado de López Obrador, donde pues aclara, o es una respuesta a ese discurso, donde dice que no hay condiciones que ya no hay condiciones para un golpe de Estado, que pues a cualquiera que lo lee, pues no, pues sí, es el que nos interesa el país o el interés público, pues sí es interesante y pues se eriza. Lo que pasa es que aquí, también para entrar en contexto, es preocupante porque el discurso del general Gaitán, del militar ya retirado Gaitán, lo hace en un evento precisamente donde se encuentran el Estado o autoridades, ahorita militares en funciones, y eso alarma, pues, ¿no? En cierto alarma al gobierno. Pero ¿por qué no presentamos aquí a nuestros invitados para que nos den su punto de vista? Los expertos. Y pues bueno, de aquí a mi lado se encuentra el contador, Ramón Medina. Contador, buenas noches y nuevamente bienvenido al programa. Bienvenido. Carlos, gracias Raimundo. Bueno, creo que sí estas 2 semanas han sido semanas muy intensas y de mucha polémica. Y bueno, pues agradezco la invitación. Raimundo, te saludo nuevamente. Sí. Después de tantas interacciones por ahí en redes sociales, pues nuevamente nos saludamos personalmente. Mira, yo creo que desafortunadamente yo tengo una percepción de que el presidente no tiene quien le ayude. No tiene un equipo de analistas honesto que le presente la información desde un punto de vista muy objetivo.
bueno, muchos leímos el discurso del general Gaitán, yo aquí lo tengo, me voy a referir a él, y el general Gaitán no está hablando en ningún momento de un golpe de Estado, ni de la intención, ni de la posibilidad remota o futura de un golpe de Estado. Él está hablando primero de un reconocimiento al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y manifiestan una lealtad abierta, pero sí hacen un señalamiento y una crítica. Y a mí es lo que me preocupa en el sentido de que no se ha reconocido que cuando el general Gaitán dice, ¿quién aquí ignora que al alto mando, o sea, el presidente, enfrenta desde lo institucional? Él no está diciendo desde la oposición, desde la radicalidad de los conservadores, a un grupo de halcones. O sea, está señalando que desde lo institucional, que es su gabinete, lo institucional no son los partidos políticos de la oposición, no es ni siquiera Morena, no es la prensa, no es absolutamente nadie que no esté en el ámbito del gabinete del presidente de la República. Incluida las Fuerzas Armadas. Sí, exactamente, dice, a un grupo de halcones que podrían llevar a México al caos y a un verdadero Estado fallido. Y este discurso se da en torno, en el marco de referencia de lo que pasó en Culiacán, porque bueno, se presenta en una reunión que fue 5 días después de el suceso fallido de Culiacán, donde no se pudo, exactamente, donde no se pudo lograr el objetivo de la detención de un presunto delincuente, ¿verdad? Entonces creo que al presidente le está faltando quien le ayude a gobernar. Yo entiendo que el presidente de la República no tiene el tiempo suficiente para leer un discurso de una cuartilla, de 2 cuartillas, o inclusive de un solo párrafo, ¿verdad? Entonces alguien le está haciendo una traducción que efectivamente, desde mi punto de vista, yo creo que es lo que califica el general como el grupo de halcones que está buscando satisfacer otros intereses muy particulares, muy de grupos, pero que está conociendo al presidente como es, de impulsivo, de arrancado. Lo están cucando. Sí, exactamente, Sí. lo están cucando. Bueno, y ya está llegando a eso, ¿no? Yo tengo una opinión un poco distinta. En principio, el general Gaitán, ahí en ese desayuno, y luego en declaraciones a proceso, otro general de la misma generación que reitera la inconformidad del ejército. Y uno se preguntaría, ¿con quién están inconformes? Porque el ejército participó en la planeación del operativo de Culiacán. Ellos lo diseñaron y ellos lo operaron. Ahí no anduvo el presidente ni Durazo, el secretario de Seguridad. Fueron las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que fracasó. Uno se preguntaría, ¿cómo fue que el cártel de Sinaloa haya concentrado tantos efectivos armados y además distribuidos estratégicamente, unos en la casa de Ovidio, otros en la colonia donde viven los soldados y sus familias, otros en las casetas de las carreteras de salida y de llegada a Culiacán? Es obvio que eso no ocurrió espontáneamente. Así es. Ellos estaban preparados para lo que venía. ¿Quién les dijo? Pues precisamente digo que es la denuncia del general. Bueno. Porque si tú te fijas, el operativo lo llevó a cabo gente uniformada con uniformes de la Guardia Nacional. El general, desde la primera noche del evento, hace el señalamiento de que se tomó una decisión que no estuvo, él dijo, no estuvo consensada con el gabinete de seguridad. O sea, sí la conocía, pero alguien se adelantó. Bueno, Y si lo señala el general es porque no fue él, ¿verdad? O sea, él dice, ¿qué no fue general? mi gente. ¿El secretario? El secretario de la Defensa Sí, Nacional. sí, pero ¿a dónde creo voy que es ese a discurso esto? de él, ese primer discurso, es la clave para entender desde mi punto de vista allí el que hubo una tema falta es... de comunicación, ¿verdad? Y que el que no es policía, como dijo Felipe Calderón, y que es secretario de Seguridad Pública, pues quiso tener una bandera para salir avante. No, pero Es él no la lo política diseñó siempre ni está. definió Bueno, es lo que no que sabemos, fuera. ¿verdad? Sí, Sí, es lo que no pero sabemos.
lo que sí sabemos es que Gaitán está culpando al gobierno, de hecho, de ese fracaso, y le atribuyen al ejército mucha inconformidad y descontento. Yo creo que sea sí lo hay. Eso- Creo que sí lo hay. Yo lo que digo es que ellos conocen el tejimaneje interno, porque ellos lo dirigieron. Él, Gaitán, lo dirigió eso. Y muy probablemente tenga gente allí que supo exactamente qué pasó. Eso se va a saber seguramente. ¿Por qué escogió Gaitán este momento para decirlo? Y luego espontáneamente sale el otro general. Creo que allí hay una opinión que habla de que a sangre y fuego debieron haber sacado a Ovidio de Culiacán. Una solución drástica, como En el dice fondo Gaitán. es que si hay inconformidad, no por el operativo, sino por la decisión de replegarse y dejar Yo creo libre que al- de retirarse, de retirarse, de ¿no? retirarse. A ver, pero lo que yo sé, cuando menos los militares que viven en Culiacán, ahí no están inconformes de ningún modo, pues sí, que prácticamente tenían a sus familias como rehenes. Sí, sí, sí. ¿Cómo iban a estar ellos enojados porque hubo la negociación de Ovidio por los militares que tenían secuestrados y sus familias? Sí, yo creo que Es fue la gota que obvio que derramó el no vaso. están, los que están enojados, desde mi punto de vista, son aquellos que piden soluciones drásticas. Y dice Gaitán, ¿quién no sabe aquí? Sí. Dijo a los que estaban desayunando, que hay compañeros que quieren soluciones drásticas. ¿Cuáles son esas? Las del pasado. Las de que, Esa que forma ahí en donde no había freno a la letalidad de las Fuerzas Armadas. En aquellas épocas había más muertos que presos y queridos. Esas son las soluciones drásticas. Aunque no se que- refirieron que- a esos términos, Raimundo. no, o sea, la solución drástica sí dice, dice. es la solución ¿quién aquí drástica? duda de que se está realizando desde el ejército y la fuerza aérea el mejor esfuerzo? O sea, yo Pero síguele. creo que este tema fue la consecuencia, este enojo fue la gota que derramó el vaso, el tema de Culiacán. Pero viene acumulándose una serie de Sí, inconformidades. pero por lo mismo. Por lo que comentábamos fuera de micrófono, Por lo mismo. la falta de dirección del presidente. ¿verdad? Se reúne todos los días a las 6 de la mañana. Y ahora, después del Culiacanazo, ¿para qué se reúne? Para echarse el cafecito, para almorzar. No, para construir Desde la el punto de Guardia vista de Nacional, seguridad. porque no había nada. Por lo que se sabe, la operación de Culiacán se venía fraguando de hace 5 Así es. meses antes de que se No, pues, realizara esa el fue la 5.0. versión que salió primero. Pero ya con la información, lo cierto es que empezaron cuando las autoridades judiciales de Estados Unidos emitieron una orden de aprehensión para efectos de extradición. Así es. Y allí fue cuando empezaron a usar la inteligencia que traían para agarrarlo, porque México está obligado a cumplir un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Pero ese paso que vimos nosotros en el video de la detención de Ovidio, donde, pues bueno, visualizamos el debido proceso que debió haber sido en ese momento, ya que tenían Ovidio, incluso todavía las fuerzas se ve cuando le dan el teléfono para que le indique a su gente que prácticamente pararan, lo tengo que decir, a ver si... Sí, páralo, ¿no? El Pero desmadre, ya ¿no? Paren Páralo, este desmadre, páralo. ¿no? Entonces, ante esas indicaciones que ya daba Es que eso Ovidio, fue lo que no esperaban así es, pero las lo que fuerzas pasa... institucionales. en No la- esperaban la reacción. Y esa capacidad de reacción es la inexplicable. Alguien les dijo. Y también lo al cartel inexplicable del aquí, Golfo. ingeniero, y hay que decirlo, en la relatoria ya que hace el presidente del Culiacanazo,
omiten precisamente en el instante en el que el gobierno dijo suelten a Ovidio y retírense de eso. Es No, que pero no lo en las soltaron. láminas sí salen, o sea, o sea, sí dice en la presentación del general, dice a tal hora se libera, pero no le hicieron ¿de caso, parte ¿verdad? de quién? O sea, aquí la pregunta es, ¿qué personaje del gobierno federal es el que manda la indicación? ¿O es el que negocia prácticamente con la gente de Ovidio o con Ovidio directamente para liberarlo? Eso es lo que se omite y Sí, eso es pero- lo que deja la Pero interrogante. Pero eso presidente. no tiene, a mi juicio, mayor importancia. ¿Quién lo hizo allí en la operación? Pues los que andaban ahí, los oficiales seguramente, que sabían que estaban ya secuestrados varios militares, varios familiares, que estaban cercados. Allí si se enfrentan a balazos, pues ahí muere Ovidio y su familia, y ahí habrían muerto también muchos militares. Pues tengo entendido Bueno. que el código militar a eso están expuestos ellos, ¿no? A dar la vida y sobre todo en un No, pues sí, combate. pero Bien, esa pero y no las es un diferencias. combate militar. Ellos son ahorita policías. La Guardia Yo creo que Nacional aquí hay algo que es no una sé. fuerza policíaca para garantizar la seguridad. Un policía no está en guerra con nosotros, no son enemigos. Los detienen y punto, Los ¿no? detienen para que sean juzgados. Exactamente. Pero ahí Ese es el tema. en ese proceso, precisamente, Bueno, yo creo aquí que ni es se detuvo, donde ni no se hay la juzgó. claridad y donde no hay la información suficiente. Porque pasa no sé cuánto tiempo, media hora, 40 minutos, desde que llegan, hacen la inspección, hacen el sondeo, pues, antes de tomar la acción, esperan la orden, pero lo que no llega es la orden de cateo para que legalmente puedan proceder. Entonces, ¿quién boicotea? Desde mi punto de vista, ahí hay un boicot a una operación de Estado. Sí, Entonces, claro aquí que es, sí. yo creo que es ahí, Claro que desde sí, mi punto de ah. vista, es en ese tema al que se está refiriendo el general Gaitán. O sea, ¿quiénes son los halcones que están impidiendo Ahora, que el Estado fuera de opere las como debe de No, interpretaciones- pero operar? mira, en el lenguaje militar, Ramón, los halcones, ¿Quiénes son? para los, por ejemplo, en Estados Unidos, los halcones son los que siempre quieren resolver todo Por la con fuerza, la fuerza sí. militar. Eso es lo que significan halcones. Y no es que esté pensando que Durazo, ¿cómo va a tener la capacidad para meter al país en un caos? Posiblemente Lo que con- sí se evidenció del secretario Durazo, y yo sí también lo tengo que decir, es su falta de capacidad y de conocimiento para enfrentar el tema. Yo, si fuera Andrés Manuel, pues yo le pediría inmediatamente su renuncia. Y su falta de humildad para Y- reconocer Exacto. que no Y tuvo- sobre todo, pues bueno, esa dinámica tan preocupante que toma el presidente, incluso de señalar directamente al responsable de la operación de Culiacán. De ahí yo creo que nace el discurso del general Gaitán, No, pero- donde, por ejemplo, hoy Carlos. estaba leyendo el péndulo en su Sí. colaboración, ingeniero, donde usted nos dice, los soldados se sienten agraviados No, solo y dijo Gaitán. ofendidos. Y ofendidos. Esto es Eso lo por eso, dijo perdón. Gaitán. Esto lo dice el Sí. general Gaitán precisamente por el hecho de que se culpa, el presidente culpa directamente a una división de inteligencia militar, donde pues el comandante supremo es él, el de las Fuerzas Sí, Armadas. pero no le estaban pidiendo algo que es obvio, el nombre del comandante de las fuerzas, pues es Andrés Manuel. Lo que le pedían era quiénes son los que ¿Quién dirigió? arman los operativos y todo. Y allí, incluso en 2 mañaneras lo repitieron los videos. ¿Qué le pidió Andrés Manuel al general secretario? Es, ¿quién coordina el área de inteligencia de los operativos a nivel nacional? Y ya digo, el general. Y el general vuelve a repetir, quien coordina eso a nivel nacional es el general tal, Verde. Nadie habló de quiénes son
los que operaron en Culiacán directamente. Y también hay que entender, desde el principio vieron que no llegaron los militares que debieron haber llegado a las posiciones tácticas. ¿Por qué no llegaron? Pues porque irrumpieron las Fuerzas Armadas del Cártel de Sinaloa. No, y estaban bien armados. Por eso, lo vimos, que por estaban bien eso. armados. Entonces, allí tiene que salir más responsabilidades desde mi punto de vista. Espero que pronto salgan. Oye. Ahora, pero no es que los soldados tengan que enojarse con nadie más que con sus propios jefes, que en este caso planearon, ejecutaron y no previeron lo de la orden de cateo, no previeron el tamaño de la fuerza del cartel de Fíjate que Sinaloa. por eso hay que conocer la interacción entre las organizaciones que están en la mesa de negociación de los operativos del gabinete de seguridad. Porque mira, por ejemplo, Que eso es siempre en México. Sí, o sea, cómo interactúan ellos si realmente se ponen todas las cartas sobre la mesa para tomar decisiones de manera colegiada. Claro. Obviamente no vamos a conocer el mecanismo, pero finalmente pues tal vez quien tenga la última palabra sea el presidente. Sí. Y aquí lo que yo sí resalto y destaco de que el general haya dado el nombre de la persona del operativo, a nivel que sea, finalmente es una puesta en evidencia que pone en riesgo la integridad de la familia de él y de él mismo, ¿verdad? Pero del general demuestra su lealtad y su respeto a una orden del presidente de la República. Claro, si él dice insubordinado y dice, señor presidente, con todo respeto, no le puedo dar el nombre, yo hubiera respondido Andrés Manuel. ¿Por qué no? Son altos jefes militares que todos tienen guardia, todos están resguardados, los de arriba. Lo peligroso era que se hubiera dicho los que allí fueron, que proporcionaron la información de inteligencia. Regresando al tema del discurso, nosotros veíamos si había algún antecedente de un discurso tal en las Fuerzas Armadas y no se encuentra, ¿no? Es inédito, pues, o sea, eso es también lo preocupante de por qué no se dieron con Peña, por qué no se dieron con Fox o con algún presidente más, sino hasta la subversión de Zedillo. Yo creo que no se hicieron públicos, pero sí creo que como una organización que tiene bajo sus manos una alta responsabilidad del país, pues claro que tuvieron que dar opinión y tuvieron que participar y tuvieron que coadyuvar. Que es donde veo un tema que realmente para mí es el problema de fondo del presidente de la República, que él toma las decisiones de su propia mano sin considerar y sin tomar en cuenta el consejo de los expertos. Yo creo que para ese nivel... Los expertos los tiene ahí cada día, pues sí, pero no les hace caso. Pero pues no les hace caso. Bueno, esa es una apreciación política. Digo, pero se ven los resultados. Esa es una apreciación política. Yo creo que... Los resultados, yo pienso que... Denme 5 alternativas, yo las valoro y díganme, ¿verdad? Los resultados los vamos a ver de esta estrategia. Yo pienso que... No sabemos, yo no aseguro que va a tener éxito la estrategia de mucho prevención con los programas sociales y Guardia Nacional. No sé. Pero lo que sí sé es que lo que aplicaron 10 años, 12 años, no funcionó. Creo que la otra parte de la moneda que no existe, ¿no? O sea, hay que darle... No hay una alternativa, dicen algunos, es que si ya falla la Guardia Nacional, pues Dios nos haga reconfesados, ¿no? Porque ya no hay un paso más, o sea, usamos al ejército, no funcionó, pero lo convertimos en Guardia Nacional y si no funciona... Y si los militares, como usted dice, ingeniero, están actuando de una manera policíaca, la pregunta es, ¿cómo vas a combatir tal letalidad de esos grupos criminales? Porque son letales ellos. Ellos no llegan y, oye, pues dile a tu mamá, o te portas bien o voy con tu jefa. No, ellos llegan, actúan con una letalidad inhumana, lo hemos visto. Sí, pero no es la generalidad. Cuando se discutía la reforma constitucional, todo el mundo, los críticos decían, es que va a militarizarse.
tiene que ser la Policía Federal y las policías estatales. Andrés siempre insistió, no hay nada, no tenemos, digamos, la fuerza del Estado para la represión, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, ahora le piden que eso no actúe como policía, sino como soldados que van a liquidar. Yo no Es lo un veo paradigma así, distinto, ¿no? Bueno, es lo que dice O sea, no, Gaitán, que o sea, ahí no lo hay... dice. No, ¿cómo no? No me dice. Dice que están por soluciones drásticas. No dice así, me dice, por ello reconozco, No, dice más el general abajo, Gaitán, casi dice, al final. por ello reconozco que el alto mando sostiene hoy sobre sus espaldas la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país. Decíamos que es inédito la cuestión del discurso y que si no había preocupación de la incursión de los militares en el debate político a escala nacional. No, pero yo sigo percibiendo que el ejército, las Fuerzas Armadas siguen manteniendo su compromiso y su lealtad para con nuestro país, para con nuestra patria, para con México, ¿verdad? Y que obviamente, bueno, ellos sí tienen necesidad de hacer una manifestación sobre la situación y las cosas que están pasando en México, y yo creo que particularmente pues tienen que ver con el tema de la seguridad, pero también creo que tiene que ver, por lo que yo interpreto de este discurso, con la falta de una dirección consistente que sepa cuál es el camino que se tiene que seguir, porque bueno, creo que una estrategia finalmente no la conocemos y no se ha planteado como tal en materia de seguridad pública, ¿verdad? O sea, finalmente el tema del culiacanazo pues fue pegarle al avispero, como bien se señaló en su Hasta dijo momento en la Durazo, estrategia de Felipe Calderón, A lo tonto. a lo tonto, y tuvo esas consecuencias. ¿Por qué? Porque finalmente en esa estrategia no se vio la mano del trabajo, de organización, de estructuración, de operación del ejército, ¿verdad? O sea, no había pues gente encargada de darle salidas, de la hoy contención, están más ¿no? organizados los delincuentes que tienen hasta 4 anillos de seguridad. Aquí no había ni uno, mano. Bueno, Entonces llegaron... Bueno, Ramón, pero tú estás suponiendo entonces que el ejército no estuvo. Y eso, pues, lo ha... Yo desde el principio creo que el ejército el no general estuvo... secretario Ajá. lo ha dicho, ¿verdad? Que ellos fueron que tienen un equipo para planear los operativos y para llevarlos a cabo. Yo creo que estaba ayudándole ellos mismos al tienen presidente una- a resolver el problema de opinión pública y de imagen, ¿eh? Yo creo que, mira, comunicación? finalmente, sí, de comunicación Pero pública. ahí no hubo otras fuerzas que no fueran las corporaciones que ellos dirigen. Llegaron después, no llegaron a la operación de la detención, llegaron a la operación de pero los que contención. andaban ahí no eran militares. Eran de la Guardia Nacional, ve A los ver, uniformes. a ver, pero ahorita la Guardia Nacional son los soldados que han ido a la Guardia Nacional. también son los policías federales. Y también, pero el comandante de la Guardia Nacional y en toda la operación lo han Dirigió la Secretaría vamos, de la Defensa. fue la Secretaría de la Defensa y el general secretario es el vocero principal y no lo negó. Sí, pero fue la operación de contención, No. y como ellos dicen, nosotros hubiéramos haber podido mover la gente necesaria para que el operativo fuera exitoso, Por y así eso, lo dijeron. Por eso, en el tiempo, en el de las soluciones de tope en chivo, ¿verdad? Si hay daños colaterales, lo sentimos mucho. Dice Pero Marco agarramos Cortés, a ¿no? Que se hubieran Olvidio y atrincherado, que se pero- mueran los que se mueran. Eso es lo que impidió la nueva estrategia. Para Y usted, probablemente a eso sea lo que se refiere la inconformidad de un equipo de militares que dirigieron al ejército en el pasado y que están inconformes. me gustaría hacerle dos cuestionamientos a los tres, pues, a los cuatro, Los conmigo, dos, pues, ajá. ¿no? Pero para ustedes, ¿debe de continuar Durazo en el puesto? Y si hay condiciones para que se pueda fraguar
un golpe de Estado tras esto del Culiacanazo. Pero nadie dice que va a haber un golpe de Estado. Bueno, lo dijo Andrés Manuel. No lo dijo. Dijo que no Andrés había Manuel condiciones. dijo que no hay Está condiciones. especulando, y esa especulación genera incertidumbre. Por eso, pero Temor, miedo. no dijo que va a haber, Sí, no, y no. menos acusó al ejército. Pero No, Andrés reaccionó a ese discurso de un general que se le olvidó que el ejército tiene 40 años mínimo, de que en reuniones del ejército no hablan de política nacional, hablan de sus tareas. Y ese general se puso a criticar A la a oposición. la fuerza que gobierna. Le dijo que era unas izquierdas resentidas, cuya estrategia no comparte la mayoría. ¿Qué es eso? Es posicionarse para ver también le tiró a quiénes la están de oposición. acuerdo con él. Incitando a la sublevación o algo. Pues claro, a organizarse para ir por el buen camino. Y prácticamente le dice al secretario, usted diga, y aquí estamos, él ya está retirado. yo lo interpreto. Ahora, tú decías, es que él estaba hablando a nombre de... No, el vocero de las Fuerzas Armadas es el secretario de la Defensa. Como el propio secretario, ya me imagino, que acepte que el vocero O sea, el Gaitán. sea Gaitán, un retirado. Que también Sí, es Estaríamos interesante mencionarlo. estaría peor que ya Gaitán asumió en los hechos el mando del ejército. No, y en Ahí el sí fondo, estaría muy mal. México. también hay que mencionar que Gaitán sí es de otro grupo al que no pertenece militarmente, o históricamente los secretarios de defensa venían del grupo del que pertenece Gaitán, no al secretario actual, ¿no? Entonces, O sea, ¿tú ¿qué es? crees que todavía hay coerción de Felipe Calderón sobre él? No de Felipe, sino de la visión de seguridad nacional que tenía no solo Felipe, ¿no? Pues, Sino yo, Fox, precisamente, implementó Peña Nieto, y que ahora, pues con la decisión de Culiacán, de decir no vamos a trincherarnos, y Y aparte se da la pues, esta- vulnerabilidad que le da el presidente precisamente a las unidades militares, señalando, dando nombres. Yo creo que la unidad de inteligencia militar, pues ante todo se debe de tener... Pero eso está en el ciertas- organigrama, A ver, Carlos. pero ¿tú Ahí crees- está, te metes al de la Carlos, Sedena está en y ahí el está. organigrama. ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas de un país legítimas, las Fuerzas Armadas institucionales, deben tener unidades clandestinas? Bueno, pero No, eso no. se digo, Yo Pero creo que no, yo no lo se- que creo, no se yo está lo que diciendo creo, eso, ¿verdad? yo lo no, que pero creo... ¿cómo que dio a conocer el nombre de las jefes? Se sabía que este Gaitán era el jefe del Estado Mayor. Sí, bueno, y se pero sabe- él- y se saben todos los nombres. Es parte Yo lo del que tú vas organigrama. a las unidades del ejército donde quiera y Las zonas está el militares. organigrama. Yo- Sí, pero no el de inteligencia, Raimundo. ¿Cómo no? O sea, no, ¿Por qué es no? el de inteligencia. Digo, ¿en qué país te dicen quiénes son los encargados de la operación Pero es de como observación? la CIA, Se pues, sabe ¿verdad? quiénes son los de la CIA. El director El de la- Congreso de Estados Unidos lo designa. Sí, Digo, pero hay leyes en México que también establecen límites para esa no, información. pero no para Entonces, que esos, no dice que estos son secretos. Yo fui como senador parte de la Comisión de Inteligencia, en donde nos tenían que informar. Bueno, vamos, no se trata de reuniones donde hay que ver cómo llega el general fulano que es parte de la clandestinidad. sí, no son para O sea, conspirar. nomás eso o sea, faltaría. o sea, son reuniones para Que precisamente tuvieran valorar la casi información asalto que de se mata. obtiene, ¿verdad? Para cuidarlos, tienen que dar un salto de mata. Nadie debe saber dónde viven, ¿no? ¿Cómo es eso? No, pero entra en guardia, ¿no? Sí, bueno, con tu pregunta, Carlos, yo creo que no hay condiciones para un golpe de Estado, ni mucho menos, ¿verdad? Claro que no. Creo que si las hubiera, alguien las hubiera tomado y alguien las hubiera puesto en práctica en un momento determinado, como pasa en muchos países. Son situaciones que no se avisan, ¿verdad? Son situaciones que se dan. Yo sí confío y yo estoy convencido de la lealtad del ejército porque ha quedado manifiesto. Sí, claro. Si ellos señalan molestia, Exacto. es por una razón, y aquí voy a poner un ejemplo. El día de hoy,
yo creo que queda confirmado que el presidente está logrando su objetivo de propaganda política. Finalmente distrae la atención de los temas reales, de los temas importantes. Y hoy queda de manifiesto nuevamente que, pues para el presidente es lo que le interesa. Hoy dan a conocer un tema que está utilizando recursos públicos del gobierno federal para satisfacer apetitos e intereses particulares del presidente. Y me refiero concretamente al trabajo que está haciendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Unidad de Investigación y Vinculación Tecnológica a cargo de Alejandro Mendoza, que tuvo por encargo el investigar de dónde estaban surgiendo los ataques a la prensa. Oye, ¿y que no hay actividades o que no hay acciones más importantes que realizar que estar viendo quién le pega al Lord Molécula? A ver, o sea, realmente, es que eso es lo que hicieron, o sea, una información para ver de dónde vienen los ataques a la prensa. De Azteca Noticias a través de su reportero Irving Pineda, que dijo, a él especialmente le llovió. Oye, de los 200 y al día siguiente y de la inseguridad del país, pero ¿dónde está el compromiso? O sea, yo creo que ahí es donde está la molestia del ejército, donde las prioridades del presidente están más en el ámbito de su proyección, de su interés la prensa, que del interés nacional, ¿verdad? El tema de la relación prensa-ejecutivo duró 3 días o 4. Y de ahí acordaron periodistas y presidente que iban a investigar quién estaba soltando los bots, dónde estaban acusando a la prensa de prensa sicaria, prensa bueno, pues había que investigar. Sí, pero porque fíjate qué perversidad, qué perversidad de la oposición que está detrás de eso, de golpear a la prensa para que la prensa diga es el gobierno que me está golpeando. ¿Por qué? Porque critico al presidente. Y resulta que no, que eran raza ligada al ex partido de Felipe Calderón. ¿Existe la oposición? ¿Cómo? ¿La oposición está desarticulada? No. O sea, no hay una oposición real. Es una pena que no haya. No hay una oposición. Es una pena que no haya. Esa denuncia sí la hace el general Gaitán. O sea, no hay los contrapesos. ¿Por qué? Porque hubo un voto muy sólido, o sea, muy corporativo hacia el presidente de la República y hacia su partido. Y eso evitó que se generaran equilibrios y contrapesos. Por eso a mí me extraña que nadie de la oposición salga también extrañando. A decir que sí existen ellos que pueden hacer el contrapeso. Por eso sí, a mí me parece riesgoso que el general casi les diga a sus colegas, a ver, hay inconformidad, la izquierda no gobierna bien, no tiene una buena estrategia, y no hay oposición, casi nomás le falta decir, pues aquí estamos nosotros, para hacer el contrapeso. Eso es lo grave, y pienso yo que eso es lo que Andrés Manuel tomó en cuenta para decir, hey, no hay condiciones de golpes de Estado, porque si bien hay un vacío de oposición, eso es real, eso no lo debe llenar. Pues con que haces un golpe de Estado si no hay oposición. Eso no lo debe llenar el ejército. Por eso era peligroso. Ahora, yo creo que lo que nos debe de preocupar más es que la oposición principal se está manejando con bots. Eso implica con máquinas o con gente anónima. O sea, ya tienen que usar anónimos. Al tumbaburros. Pero es generalizado eso. No, pero es general. De la izquierda. De los bots también, gobierno tiene bots y a montones. Por eso, pero quien hizo el ataque a la prensa no fueron esos bots. Y deberían... Oye, en mi perfil, el mayor número de los que tengo son morenistas y de izquierda y... O sea, enhorabuena, ¿no? Pero damos el nombre, damos la cara. Muchos, no, pero en el debate. Fíjate, lo curioso es que este tumbaburros lo entrevistó Ciro Gómez Leiva, Adela, el Cárdenas, el Heli, casi todo Grupo Fórmula, y no le pueden sacar el nombre, no da la cara al compañero.
Pues Fíjate, me pero- extraña, siendo ustedes gobierno, que no puedan usar la capacidad del Estado eso. para decir, este es el tumbaburros. No, ya lo dijeron. Y no es Felipe Calderón. Ya lo dijo Y por- hoy ese grupo al que mencionó Ramón, hoy informó y dijo, detrás de estos bots está fulano, una página del tipo ese, y de ahí se derivan otros con nombres De Romero Hicks. de Romero Hicks y Y a- que han y dicho Nuño. que no, bueno, pues a lo mejor no son ellos, pero sí son cuentas con su nombre. Le dan gusto al presidente para que el presidente tenga elementos Elementos, para seguir efectivamente. proyectando su propaganda. No, O sea, finalmente estamos en a ver, un tema pero de esos propaganda, bots Raimundo, sí. y en tweets y todo, ahí sí se sabe la verdad. Ahí no hay que inventos. No, sí. Pero eso ¿Cómo preocupa, no? ingeniero. Hay mucha- de verdad, debe sí, de debe preocupar. preocuparnos a todos. ¿Por qué? Hay Porque hasta un bot saña, debe de hasta preocupar. saña en No, los porque, bots hay saña. o sea, Mi pregunta el es, ¿qué tema es peligro que- corre el gobierno de México o la estabilidad del país? Así lo quiero preguntar. Sí. Con un tuitero. No, me refiero a que la comunicación política tiene que ser real, no a través de bots. Esas estrategias las utilizaron, o sea, Cambridge Analytica, el escándalo de Cambridge Analytica, qué divino, en que había acercamientos incluso en las campañas electorales, y esa manipulación sí llega a tener efectos políticos como en Estados Unidos, que soltaban fake news. Por ejemplo, es conocido el fake news que lo soltaron en comunidades haitianas, donde decían que Hillary Clinton iba a hacer específicamente redadas contra ellos. ¿Qué hicieron? Pues lograron hacer que esa comunidad pudiera sacar el estado de Florida, ¿eh? O sea, así de puntuales son las manipulaciones, y yo digo que sí es... ¿Y acá qué es lo que preocupa de gobierno? ¿Que No, pierdan yo creo estados? que, no, en el yo digo que nos 2021? debe de preocupar a todos, porque la discusión no es orgánica, sino es a través de... O sea, no es humana. No es humana, ¿no? O sea, lo que pasaba es No es que de la persona a prensa persona. estaba muy enojada y les empezó a llover críticas, ataques a la prensa, y ellos mismos dijeron, investíguese quiénes son, porque creían que era Jesús Ramírez, el de comunicación del gobierno. ¿Y el gobierno qué hace? Para quitarse esa acusación, investigan y ya saben que es el tumbaburros esos y otros. Oiga, ingeniero, pero ahí se presentaron en las mañaneras dos periodistas donde incomodan al presidente precisamente en una de las mañaneras. Sí. En esa mañanera Que no se habían llevó ido nunca. dos horas y media, un poco Sí. más de El 2 horas jueves, y ¿no? media. Donde pues hasta el presidente le cae la rayuela nacional, donde no es malo calentarse, templanza. Claro. Son personas que dan la cara, que cuestionan, que hacen formulaciones muy concretas. Vimos que hasta incomodó al presidente. Y hoy fueron también. Y hoy fueron ya también. estaba muy tranquilo. Vuelvo a preguntar, ¿de verdad debe preocuparnos en la agenda nacional el tumbaburros? No, o sea, Cuando en Baja California, A los que les preocupaba. cuando en Baja California vimos a una secretaria de gobernación filtrada en un video con declaraciones donde hoy en un comunicado oficial desmiente, donde dice, no, pues es que la ley local de Baja California es la que le permite, secretaria. Y pues Pero bueno, es se desvía mentira. la atención, Pero es mentira La eso. mañanera se fue en el bot, no en Baja Pero California. fíjate, nosotros, te decía yo en la mañana, les A ver, Ramón sabe y yo sabemos, somos legisladores, hemos sido por mucho tiempo. Lo cierto es que la ley que rige ahorita es la de Baja California. Eso es cierto. Pero ¿por qué Y- no hay un pronunciamiento del presidente? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber? Yo creo De que- lo que pasa en cada estado y lo que deciden los legisladores. En Baja California hay una mayoría de legisladores panistas, que fueron los que aprobaron lo de los 5 años. No es Morena. bueno, también votaron. Sí, también votaron, pero no es la mayoría de Morena. Es una circunstancia local que condujo a eso. Y hay una ley que está vigente. ¿Por qué? Porque la Corte todavía no le da palo, como yo creo que le va a Le va a dar. dar palo. Le va a dar palo. Ojalá. Por eso,
Pero la ley está vigente y eso es lo que dijo esta Olga. Que no lo debió haber Ahora, dicho. no debió haberlo dicho y creo que la propia reunión fue imprudente. Pues es que fue al estilo de la tercera transformación, sí. Y en el estilo de la cuarta transformación, pues tendríamos que esperar algo más republicano, donde la señora secretaria ponga su raya, evite hasta la convivencia eso social, fue, digamos que hasta el divorcio político de su... Fueron las formas, Ramón, fueron las formas las que estuvo muy mal de Olga. Pero lo esencial es que esa ley está vigente y que tienen que la Corte muy pronto tratar el tema y resolver y poner orden y ya se acabó. Oye, ¿cuántas veces en el viejo sistema no nos topamos con la toma de protesta de un gobernador del estado? Se hace primero la reunión. Es exactamente el mismo modelo de reuniones después de una toma de protesta. Bueno, entonces, ¿dónde está esa forma republicana de hacer las cosas de manera diferente? Porque fracasando el presidente, fracasamos todos. Aquí no fracasa la izquierda. La otra vez en una intervención del maestro Marco Torres Inguanzo, le mando un saludo, precisamente era lo que yo le señalaba, de que aquí el fracaso no es el fracaso de la izquierda, es el fracaso de todos nosotros como mexicanos. Por eso nosotros no queremos que fracase el presidente, más bien yo creo que el presidente debe de ser más receptivo, un poco más humilde y debe de apoyarse mucho más en la gente cercana, mucha gente cercana de calidad, lo sigo diciendo, como Porfirio Muñoz Ledo. Lamentablemente nos tenemos que ir, el programa se nos acabó. Un tema, por favor. No, pero pues, agradecer la oportunidad y efectivamente creo que pues sigue teniendo muchos retos el presidente de la República. Creo desde mi punto de vista que no es una decisión acertada el pretender pues socavar los proyectos, los programas que bien o mal venían funcionando desde administraciones anteriores. Seguro Popular murió. Estancias infantiles, empleo temporal, que bien puede ser un mucho mejor sustituto que el programa de entregar los recursos para las escuelas a las sociedades de padres de familia. Bueno, es diferente, Jóvenes Construyendo es una beca, es un recurso, y creo que desafortunadamente, bueno, el presidente está pensando que el recurso económico pues es lo que va a fortalecer la calidad de vida de las personas, y no necesariamente, ¿no? Creo que es la educación. Estoy de acuerdo con las orquestas que ya habían arrancado desde sexenios anteriores, y pues tiene grandes retos que difícilmente en el año que se dio de plazo los va a cubrir. Pues muchas gracias. Bueno, yo lo que creo es que el tema económico no depende solo del gobierno. Tiene que haber inversión privada, nacional y inversión extranjera. El Tratado de Libre Comercio, Andrés Manuel no ha puesto ningún obstáculo, más al contrario, y esperemos que pronto se apruebe en Estados Unidos y en Canadá. Bien, pero la inversión de los privados nacionales, pues ahí hay diferencias. Por un lado está Miguel Alemán, está Slim, que ya están haciendo planes para invertir, pero hay otros que no quieren invertir. Bueno, pues a esos hay que decirles que se sumen y que hagan el esfuerzo para generar los empleos que México requiere. Pues ojalá, porque el presupuesto para Zacatecas viene bien complicado. Adiós. Luego. Nos vemos. Adiós. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.